Si aún no te has suscrito al canal, hazlo activando la campanita de notificación. Recuerda también que puedes escuchar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. El extraño caso del Cerro de la Estrella. Nota del escritor Ramiro Contreras. El 6 de enero del 2013, algunos vecinos de la colonia pegada al Cerro de la Estrella llamó a las autoridades para reportar la presencia de un olor fétido. Hicieron la aclaración que el olor no era de un animal muerto, aunque en la llamada no se dijo de forma explícita. Se dio a entender que los vecinos pensaban que se trataba de restos humanos. Al principio, las autoridades hicieron caso omiso, pero más personas llamaron para reportar lo mismo. Entonces enviaron policías a investigar. Varios minutos después, encontraron un cuerpo sin vida clavado entre las gruesas ramas de un árbol. No se podían explicar cómo una persona podría terminar de esa forma. Para sumar más misterio al descubrimiento, el cuerpo tenía unas extrañas mordidas en 4 zonas diferentes del cuerpo. De la extrañeza del hallazgo, las autoridades continuaron buscando, y durante una semana continuaron encontrando cuerpos en diferentes lugares del cerro. Cada uno de los cuerpos fue encontrado en condiciones anormales, y todos tenían las mismas extrañas mordidas, entre otras señales de haber sufrido antes de morir. Uno de los hallazgos más importantes fue el descubrimiento de una mujer abrazando a su bebé. Ambos cuerpos estaban carcomidos. Otro descubrimiento peculiar fue el de los cuerpos de unos adolescentes europeos. Sus cadáveres tenían las mismas características que el resto. Lo más extraño de todo era que ninguno solo de los vecinos había escuchado nunca un grito o un quejido. Todo parecía indicar que esas personas no morían ahí, sino que perdían la vida en otro lado y eran plantados ahí por algún motivo desconocido. Las explicaciones del gobierno, como siempre ocurre en estos casos, fueron vagas y absurdas. Dijeron que los responsables de todos los cadáveres era una numerosa jauría de perros. Por supuesto que nunca pudieron comprobar que la supuesta jauría en verdad existía, porque los mismos vecinos decían que nunca habían visto ninguna jauría. Y entre esos vecinos había gente que llevaba viviendo en la colonia por más de 15 años. Con el pasar de los meses, y a pesar de que las evidencias apuntaban a algo mucho más grande, las autoridades se siguieron apegando a su teoría, y como investigar perros que no existían no conduciría las investigaciones hacia ninguna parte, dejaron el caso de lado. Al día de hoy, enero del 2023, ya son 10 años desde que aquella noticia se difundió por medios nacionales, y a pesar de que el expediente está cerrado, me las arreglé para ponerme en contacto con alguno de los vecinos de aquella colonia para conocer su versión de los hechos. 7 de ellos aceptaron colaborar con el desarrollo de la investigación, porque ellos son los más interesados en que la gente sepa lo que ocurre en el Cerro de la Estrella, ya que, según cuentan, lo del 2013 no se trató de un caso aislado, y hasta el día de hoy se siguen presentando situaciones igual o más extrañas. Sin más, los dejo con los testimonios. Testimonio de estudiante del IPN. Yo tenía 13 años cuando encontraron pedazos de un cuerpo en la punta del cerro. Fue todo un escándalo. En aquel entonces yo estaba en la secundaria y ese fue el tema de conversación por varias semanas. Todos habían escuchado las noticias de que supuestamente habían sido unos perros los responsables. Yo, la verdad, nunca he tenido perros, pero no creo que unos simples animales puedan arrancar todas las extremidades de un cuerpo, y suponiendo que un grupo de muchos perros sí pudiera realizar semejante atrocidad, deberían hacerla cerca de la colonia o cerca de alguna cueva. Pero no hace ningún sentido que un montón de perros arrastren a una persona hasta la cima del cerro para matarla allá arriba. Lo que yo pensé en aquel momento era de que seguro había sido una secta. No tanto por el estado del cuervo, sino por el hecho de que lo encontraran en la cima del cerro. Además, a mis escasos 13 años, yo creía todo lo que tuviera que ver con sectas.
Recuerdo que cuando se aproximaba el 21 de diciembre del 2012, con todo eso de que se iba a acabar el mundo, hubo gente que empezó a reunirse al atardecer en la cima del cerro. De hecho, uno de mis tíos era de los locos que se juntaban ahí arriba. Digo era porque la madrugada del 21 de diciembre para amanecer 22, se quitó la vida en su casa. Dejó una nota que daba a entender que todos los de su grupo habían hecho lo mismo para poder salvarse de toda la destrucción que iba a ocurrir. Y, como todos sabemos, no pasó nada. Pero yo entendí algo muy importante. Las sectas, aunque sus creencias están enfocadas en cosas absurdas, siguen teniendo una muy alta peligrosidad para sus integrantes. Entonces, si en verdad una secta era la responsable de la muerte tan horrible que tuvo la persona que encontraron en la cima del cerro, eso significaba que eso era más serio y mucho más peligroso. Durante la secundaria, para mí y para mis amigos, la palabra peligro solo significaba una cosa: interesante. Así que empezamos a planear ir una madrugada a la cima del cerro para comprobar si en realidad había o no una secta reuniéndose ahí para hacer sus oscuros rituales. Yo no vivía tan lejos del cerro, y a pesar de que mi vista de la cima no era lo mejor que existía, estaba lo suficientemente cerca para alcanzar a observar si alguna luz se encendía. Estuve observando la cima del cerro todas las noches, esperando ver alguna luz para saber a qué hora era más probable encontrarnos la secta allá arriba. Lo que yo hacía para poder rendir y realizar mis actividades era que llegaba de la secundaria, comía y luego me iba a dormir. Me levantaba a eso de las 10 de la noche, cenaba algo y me mantenía despierto toda la madrugada. Una noche de miércoles vi una luz roja brillar por unos momentos. El siguiente miércoles fue lo mismo. Con eso decidimos que el miércoles de la siguiente semana subiríamos hasta la punta del cerro. Mis papás se quedaban dormidos a las 12 de la noche. Entonces le pedí a mis amigos que llegaran a mi casa entre 12 y 1 de la mañana. Cuando llegaron, salí de mi casa y nos pusimos en marcha. Aún nos faltaba un buen tramo para llegar cuando vimos la luz roja elevarse por encima de la punta del cerro. Así que aceleramos el paso para llegar antes de que se fueran. Cuando estábamos más cerca, empezamos a escuchar ruidos extraños. Era como música, pero no hecha con instrumentos, sino como si estuvieran haciendo los sonidos con la boca. Uno de mis amigos dijo que lo mejor era que regresáramos, pero no quisimos escucharlo. La curiosidad nos corroía por dentro. Ese amigo tuvo que seguir adelante con nosotros porque no conocía el cerro, y por lo tanto sería imposible para él encontrar el camino de regreso por su propia cuenta. Finalmente, luego de mucho caminar, llegamos a la cima. Nos escondimos bien entre los árboles y desde ahí pudimos observar. Habían unas 8 personas, todos vestidos de rojo desde los pies hasta la altura de la nariz. Los ojos los tenían descubiertos. Ellos tenían a un muchacho tirado en el suelo, amarrado de pies y manos. Ese joven no se movía. Tenía una perforación en el pecho, yo diría que a la altura del corazón. Ellos seguían haciendo sonidos con sus bocas. No había forma de saber quién era el líder porque todos iban vestidos exactamente igual. No llevaban antorchas ni nada, pero el cielo estaba despejado y la luna daba luz suficiente para poder distinguir lo que estábamos mirando. Una de las personas empezó a caminar muy despacio hacia el cuerpo del muchacho. Mientras se iba acercando, llevó sus manos hacia la boca y se la descubrió. Fue hasta ese momento que entendimos que lo que estábamos viendo no eran personas. Su boca era huesuda, la piel la tenían tan pegada al cráneo que se le marcaban los dientes. También tenían una abertura en el centro de ambos labios. Era una cosa tan rara que nunca había visto ni en mis peores pesadillas. El amigo que había intentado convencernos de regresar susurró algo que todos pudimos oír. «Esos son vampiros». Nosotros volteamos a verlo con mucho miedo, porque si nosotros lo habíamos escuchado, muy posiblemente esas cosas también habían podido oírlo. Ese amigo tenía la pupila muy abierta. Algo estaba mirando y no era a nosotros.
Yo regresé la mirada y me encontré con los ojos de todos los que vestían de rojo. Nos estaban mirando. Todos nosotros empezamos a correr lo más rápido que podíamos. Nuestra vida pendía de un hilo. Mientras huíamos, no escuché pasos ni nada que indicara que alguien nos venía siguiendo. Pero como no me atreví a voltear para comprobar, solo seguí corriendo hasta que llegamos a mi casa. Fue entonces que nos dimos cuenta que nos faltaba uno, el amigo que quiso regresar, el mismo que ocasionó que nos detectaran. Él ya no estaba con nosotros. Ninguno recordábamos haberlo visto caer o quedarse atrás. Parecía que simplemente había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. No podíamos abandonarlo, teníamos que regresar. A lo mejor solo se había retrasado, y si no volvíamos por él, se iba a perder. No todos estuvieron de acuerdo, pero dije que el que no subiera a buscarlo se quedaría a dormir afuera de mi casa porque no lo dejaría entrar. Solo con esa amenaza todos aceptaron. Caminamos unos minutos hasta que tuvimos que detenernos, porque a lo lejos alcanzamos a ver a uno de los que estaban vestidos de rojo. No hacía nada, solo permanecía quieto mirando en nuestra dirección. No tuvimos otra opción. Volvimos a mi casa y nos encerramos. A la mañana siguiente, mis papás encontraron a mis 4 amigos en mi cuarto. Ellos no entendían qué hacían ahí. Yo les dije que habían salido tarde de una fiesta y habían llegado ahí a la casa para no irse a esas horas de la noche. Mis papás lo creyeron y ya no hicieron más preguntas. Todos fuimos a la escuela y fingimos que nada había pasado. El lunes de la siguiente semana, los papás de aquel amigo perdido fueron a la escuela a hablar con el director y los maestros porque no encontraban a su hijo. A la hora del receso, el director llegó al salón y junto con la maestra hablaron con el grupo. Preguntaron quiénes eran los amigos de él. Nosotros y otros 8 levantaron la mano. El director nos preguntó de uno por uno cuándo fue la última vez que lo vimos. Nosotros dijimos que había sido el miércoles a la hora de la salida, pero uno de sus otros amigos, que también era su vecino, dijo que él lo vio salir de su casa en la noche, y cuando le preguntó a dónde iba, le respondió que al Cerro de la Estrella. La maestra sabía que yo vivía ahí cerca y me preguntó si él no había ido a mi casa. Yo le respondí que no, que de hecho mis 4 amigos se habían quedado a dormir a mi casa ese día. Esa noche me quedó claro que ningún perro era responsable de los cadáveres, sino esa gente vestida de rojo. Testimonio de exmilitar. Tengo 5 años que causé baja del ejército. Estuve en servicio desde el 2007 hasta el 2017, casi 18. No estudié en el heroico colegio militar. Yo era tropa. Subí algunos rangos, pero no fue mucho. La mayor parte de mi tiempo en servicio me la pasé en combate, ya que fue en el sexenio de Calderón. Me tocó andar en Coahuila, Guerrero, Michoacán, pero sobre todo en Tamaulipas. Esa era la zona más caliente del país. Cuando encontraron los primeros cuerpos, mi madre me avisó por teléfono. Su casa no está tan lejos del panteón. Ahí en la zona hay 2, pero no recuerdo cómo se llama el que queda más cerca de la casa de mi madre. Cuando ella me llamó, yo me encontraba en Tamaulipas, y siempre que ahí en su colonia pasaba algo feo, me marcaba, porque mi madre vivía con el miedo de que un día me ocurriera una tragedia. Entre tantas cosas que me dijo mi madre en aquella llamada, lo que más llamó mi atención fue que mencionó que uno de los vecinos le había comentado que en la entrada de la Cueva del Diablo y de otras cuevas que llevaban a la parte inferior del cerro había presencia militar. Inclusive mi madre dijo que de seguro habían llegado en helicóptero, porque ella no escuchó ninguna camioneta y tampoco vio soldados subiendo el cerro. Yo le pedí que no se preocupara, que iba a preguntar si podía conseguir algo de información. Mi general, al igual que yo, era capitalino. Me acerqué con él en la primera oportunidad que tuve para pedirle de favor si podía darme alguna información sobre los desplazamientos de tropas en el Cerro de la Estrella. El general lo primero que hizo fue preguntarme para qué quería yo esa información. Entonces le expliqué que mi madre vivía cerca de la zona
y si estaba pasando algo que pudiera ponerla en peligro, quería saberlo para moverla de ahí. El general era muy comprensivo cuando se trataba de asuntos familiares, porque él se la pasaba diciendo que todo el peligro al que nosotros nos exponíamos era necesario porque lo que estábamos haciendo era trabajar para garantizar la tranquilidad de nuestras familias. Una semana después, el general me mandó a llamar para ponerme al corriente de la situación del Cerro de la Estrella. Lo que me dijo fue que ya eran varios meses que se estaban reportando desapariciones casi a diario en los alrededores del cerro, y que el gobierno capitalino había solicitado el apoyo del ejército. Había evidencia clasificada que parecía sugerir que la causa de tantas desapariciones se encontraba en el interior del cerro, específicamente en la inmensa red de cuevas subterráneas, pero que la presencia militar no era más que por motivos preventivos, que mi madre no tenía nada de qué preocuparse. Le agradecí al general por la información y procedí a comunicarme con mi madre para comentarle lo que me había dicho el general. Pasó más de un mes. Una tarde, mi madre volvió a ponerse en contacto conmigo. Resulta que un alumno de secundaria se había perdido en el cerro. El escenario pintaba muy mal porque, aunque no se dijo nada en las noticias, mi madre se había enterado gracias a los vecinos de que habían encontrado un tenis del muchacho junto a un árbol manchado de sangre. Mi madre también me dijo que antes de la desaparición del niño, estuvo viendo luces en lo alto del cerro. Mi mamá era de creencias muy antiguas que le habían enseñado su abuela. Cuando mi mamá era niña, vivió cerca del Popocatépetl. Criada por su abuela, mi mamá era de esa gente que le hablaba al Popocatépetl para que se pusiera de buen humor y no hiciera erupción. Entonces, bajo la misma línea de esas creencias, mi madre afirmaba que el cerro estaba vivo y que todo lo que estaba pasando lo hacía el cerro como una forma de alejar a las personas. Yo no compartía las creencias de mi madre, pero tampoco iba a llevarle la contra, y mucho menos por teléfono. Lo único que le dije fue que no saliera de su casa si no era estrictamente necesario, y que si quería moverse de la zona solamente tenía que decirme. Durante 7 meses más, mi mamá me estuvo llamando cada semana para avisarme que cosas muy extrañas seguían sucediendo ahí por su colonia. Varias veces me mencionó que por las mañanas, cuando ella salía a caminar porque así se lo había recomendado el doctor, al momento de que pasaba cerca del panteón, podía sentir una vibra extraña. Le dejaba una mala sensación que solo desaparecía cuando se ponía a rezar. También, en más de una ocasión, me habló de brujas y de bolas de fuego que pasaban por la colonia. Eso de las brujas no era nada nuevo para mí. Desde que yo era pequeño, había escuchado historias de brujas en la colonia. Una de las cosas más extrañas que me llegó a decir mi madre fue que veía aviones militares que pasaban volando por encima del cerro. Digo que era extraño porque cuando le pregunté a mi madre cómo sabía ella que eran aviones militares, me respondió que lo sabía porque no se veían como aviones normales. Para empezar, su forma era triangular. Eran de color negro y no hacían ningún ruido sin importar qué tan rápido fueran. No le dije nada a mi madre, pero el ejército mexicano, al menos hasta donde yo tenía entendido, en aquellos años no poseía ninguna nave de esas características. Así quedó el tema. Pasaron los años. Yo, superado por tanta sangre y tanta muerte, solicité mi baja. Realicé ese trámite después de terminar exitosamente una misión muy importante. El cuerpo me informó que sí aceptarían mi baja, pero que el proceso tardaría algunos meses. Mientras tanto, yo sería trasladado a la Ciudad de México para brindar apoyo en operaciones de logística. Estando en el cuartel, coincidí con un viejo amigo que también había sido enviado a la guerra, pero a él le tocó irse a Sinaloa y Jalisco. En nuestros ratos libres intercambiábamos anécdotas de los diversos enfrentamientos que nos tocó tener. Así, entre plática y plática, salió el tema de todas las llamadas que había tenido con mi madre. El amigo había visto la noticia por televisión. Sabía que el gobierno había dicho que se trataba de una jauría de perros. Yo le comenté que no creía en la versión del gobierno, pero mi amigo me comentó que lo que dijo el gobierno no estaba tan lejos de la verdad.
Me explicó que su hermano había sido de los pocos elementos que fueron movilizados al Cerro de la Estrella. La orden que tenían era no dejar que nada entrara ni saliera de las cuevas. Les habían autorizado uso de fuego letal ante cualquier situación en la que ellos consideraran necesario utilizar las balas. Mi amigo y yo sabíamos que cuando los superiores daban indicaciones así de vagas, era porque sabían lo que estaba ocurriendo, pero no podían decir. Eso me hizo sospechar muchas cosas. También me contó que su hermano le dijo que en el interior de una de las cuevas subterráneas habían encontrado el cuerpo de un niño de no más de 13 años. Lo habían encontrado en una zona de difícil acceso a la que no era posible llegar sin el equipo adecuado. No parecía ser posible que aquel niño hubiera podido llegar por su propia cuenta hasta esa zona dentro de la cueva. Además, el cuerpo tenía un orificio que le atravesaba desde el estómago hasta la espalda. El contorno de la herida mostraba señales de quemadura. Yo seguía sin entender qué tenía que ver todo eso con lo que había dicho el gobierno sobre la jauría de perros. Mi amigo me dijo que durante las 3 semanas que su hermano estuvo designado a permanecer en el Cerro de la Estrella, solo hubo una ocasión en la que, dadas las circunstancias, se vio en la necesidad de abrir fuego para salvar su vida. Resulta que, a principios de febrero, su hermano estaba cuidando la entrada de una de las decenas de cuevas subterráneas, cuando de pronto empezó a escuchar un ruido muy extraño. Parecía tratarse de un animal, pero de uno muy grande y pesado. Se supone que dentro de esas cuevas hay murciélagos, víboras, alacranes, tarántulas y poco más. Nada de gran tamaño. Por eso fue que su hermano se preparó para dar una respuesta hostil inmediata. El ruido cada vez se escuchaba más fuerte y con menos eco. Él encendió su linterna y aluzó hacia la profundidad de la cueva. Entonces se encontró con un animal extraño. Andaba en 4 patas. Era del tamaño de un pastor alemán. Muy robusto, hocico enorme. Tenía un bulto extraño sobre el lomo, y a diferencia de cualquier otro animal, sus ojos no reflejaban la luz de la linterna. El animal empezó a correr en su dirección. Él empezó a dar pasos hacia atrás mientras le vaciaba el cartucho. Se le acabaron las balas. Cambió de cartucho lo más rápido que pudo, pero antes de que tuviera oportunidad de seguir disparando, la criatura salió de la cueva. Desplegó un par de alas y se alejó volando. Testimonio de actor. Lo primero que quiero aclarar es que nunca he salido en la tele y mucho menos en el cine. Mi papel más importante ha sido el de interpretar a Cristo en el Vía Crucis que se realiza en el Cerro de la Estrella. La historia de ese lugar sagrado de Iztapalapa es muy interesante. Originalmente, los nativos le llaman Huizachtepetl. Es un lugar que muestra resistencia ante la asfixiante expansión de la populosa ciudad. El Cerro de la Estrella fue elegido por nuestros ancestros como eje del mundo, un punto de conexión entre el cielo y la tierra. Otros lugares alrededor del mundo que son de forma simbólica equivalentes al Cerro de la Estrella son el Monte Fuji, el Monte Sión y el Olimpo. Hace siglos, en la cima del cerro, se celebraba un ritual conocido como Fuego Nuevo. A mí siempre me gustó ir a sentarme en el interior del Panteón Civil, que está dentro del terreno del cerro. El ambiente del lugar me permitía estudiar mis personajes, ya fuera que participar en una obra del IMSS, en una obra para niños o una pastorela. Mi estancia en el lugar solo era mientras la luz del sol reinara en el firmamento. Siempre volvía a mi casa antes de la puesta de sol, porque la gente decía que al caer la noche salían bolas de fuego de la tierra cercana a aquellas tumbas que ya no eran visitadas por los vivos. En una ocasión, precisamente cuando interpreté a Cristo, el papel era tan complejo y contaba con tantos matices que estudiar mi papel me estaba costando mucho trabajo. Para no caer en el estrés, decidí cerrar los ojos un momento y relajarme, pero sin darme cuenta me quedé dormido. Cuando desperté ya era de noche, corría el viento y sentía algo de frío. Agarré mi libreto, me levanté y me dispuse a salir del panteón para volver a mi casa. Me faltaban escasos 3 metros para llegar a la salida cuando sentí que alguien me agarró del hombro.
Del susto, los ojos se me sumieron y se me doblaron las piernas. Nada más no grité porque se me secó la garganta. No quería voltear. Mi idea era seguirme de largo y fingir que no había sentido la mano en el hombro. Pero entonces me hablaron. Oiga, la voz parecía ser de una mujer joven, tal vez de la edad de mi sobrina. Aquella voz insistió. Oiga, ¿puede ayudarme? No tuve otra opción más que voltear. Para mi alivio, era una persona normal de carne y hueso. Se trataba de una muchacha joven, estudiante. Lo sé porque traía puesto el uniforme. Era de color guindo. Le pregunté qué necesitaba. Ella me dijo que había subido con 2 amigos al cerro, pero que de pronto los perdió de vista. Intentó buscarlos, pero empezó a oscurecer y mejor tomó la decisión de bajar el cerro y buscar ayuda. Me disculpé con ella porque yo no iba a subir a buscar a sus amigos. Lo único que yo podía hacer por ella era acompañarla hasta su casa. La muchachita insistió. Volví a rechazarla y le repetí que podía aceptar que la acompañara a su casa o que buscara a otra persona que la ayudara porque yo, por ningún motivo, siquiera consideraría subir el cerro durante la noche. Ella puso una cara extraña. Eso, sumado a su insistencia, me hizo desconfiar, así que le dije que podía acompañarme o quedarse. Me di la vuelta y empecé a caminar. No escuché sus pasos, por lo tanto, supuse que se había quedado parada. Ese no era mi problema y no estaba obligado a brindarle la ayuda que ella quería. Con el 8º paso salí del cementerio. Entonces decidí voltear. La muchachita seguía ahí, parada, mirándome con unos ojos que no encajaban con su apariencia juvenil. Llegué a mi casa y por alguna razón no pude dormir en toda la noche. Ya no me dio confianza volver a ese panteón. Pasaron los meses, llegó el día del Vía Crucis. Todo salió bien. Me quedaron marcas de los latigazos, por eso tuve que tomarme unos días para recuperarme. Luego empecé a buscar mi siguiente papel. En ese lapso de tiempo me enteré que un vecino desapareció. Su esposa lo estaba buscando. Iba preguntando de casa en casa por toda la colonia, pero ni yo ni nadie pudimos darle razón del paradero de su esposo. Esa misma semana platiqué con mi vecino de al lado. Inevitablemente salió el tema del vecino perdido. Resulta que la persona con la que yo estaba platicando había visto a ese vecino, pero no le dijo nada a la mujer por pena, ya que la última vez que lo había visto estaba en el panteón civil con una muchachita de secundaria. De inmediato recordé a la muchacha con la que yo había platicado en ese mismo panteón. Cuando se la describí, me dijo que sí, que era la misma. Le comenté que yo ya la había visto y que tenía un comportamiento que causaba desconfianza. Así dejamos la conversación. Una semana después apareció el cuerpo del vecino desaparecido. Una persona que caminaba por las inmediaciones del cerro lo encontró clavado entre muchas ramas de uno de los árboles. Tenía algunas mordidas y con la mano derecha tenía agarrado un pedazo de tela de color guindo, exactamente el mismo color del uniforme de aquella muchacha. El cuerpo fue llevado a la morgue con la mayor discreción posible. Luego se le avisó a la vecina para que fuera a reconocer el cuerpo. Aquella noticia debió haberse vuelto un escándalo por la forma tan grotesca de la muerte de aquel hombre, pero no ocurrió. Me dio la impresión de que, por alguna razón desconocida, la noticia sobre la muerte del vecino fue silenciada deliberadamente. Como no se dijo nada al respecto y mucho menos hubo una investigación, aquel suceso quedó envuelto en un gran misterio rodeado de incontables dudas. Por ejemplo, ¿quién lo clavó a las ramas de aquel árbol? ¿Cuál fue la causa de la muerte? ¿Por qué tenía mordidas en el cuerpo? Pero la duda que más me intrigaba era si él se había quedado con un pedazo de la falda de aquella muchachita. ¿Dónde estaba ella? Una corazonada me hacía pensar que ella estaba relacionada con la muerte de aquel hombre, y también tuve el pensamiento de que si yo hubiera tomado la decisión de acompañarla, lo más probable es que yo terminara teniendo la misma horrible muerte. Las pocas personas que nos enteramos creímos que se trataría de un caso aislado, y así fue por varios años,
No recuerdo muy bien si fue en la última semana de diciembre del 2012 o en la primera semana de enero del 2013 que salió en las noticias que habían encontrado varios cuerpos en condiciones muy similares a como había aparecido el cuerpo del vecino años atrás. Pero lo que salió en las noticias no fue toda la información completa. No se dijo que había presencia militar. Y tampoco se dijo que uno de los cuerpos lo encontraron encajado en las ramas de un árbol. Las autoridades dijeron que los responsables eran una jauría de perros. Pero por favor, a mí no me engañan. Un perro no puede levantar un cuerpo y clavarlo en las ramas de un árbol. Yo no sé qué es lo que ocurre aquí. Lo que sí sé es que lo que dijo el gobierno fueron mentiras. Testimonio de obrero. A día de hoy vivo en la colonia, pero tengo poco que llegué en el 2017. La casa en la que vivo era de mi madre. Ella se quedó en la casa cuando mi padre murió en el 2011, y yo me quedé con la casa cuando murió mi madre. Yo, por motivos de trabajo, entre el 2008 y el 2015, estuve viviendo en Querétaro. Después del 2015, a mediados del 2017, estuve viviendo en Monterrey, y ahora vivo aquí, a pocos minutos del Cerro de la Estrella. Cuando ocurrió aquello de la noticia, llamé a mi madre para saber qué había pasado. Ella me dijo que todo estaba bien, que la noticia apenas la habían dado, pero que el primer cuerpo lo habían encontrado 10 días antes. Desde que se dio la noticia el 2013 hasta que llegué a vivir aquí en el 2017, yo no supe que nada raro hubiera ocurrido. Mi madre, que en paz descanse, nunca comentó nada. Nuestras conversaciones por teléfono nunca se trataron de lo que pasaba en la colonia, pero en cuanto llegué, a los 8 días, empecé a darme cuenta que esta no era una colonia normal. Se hablaba de sectas, nahuales, demonios, brujas, fantasmas y hasta ovnis. Yo estaba acostumbrado a salir a correr muy temprano por la mañana, y de ahí me iba al trabajo, pero para poder lograr mis tiempos tenía que levantarme a las 4 de la mañana, bañarme y desayunar antes de las 4:30 y corría a través del cerro. Hacía el camino más largo posible para llegar a tomar el transporte a las 5 de la mañana de ahí al trabajo. Más de un vecino me llegó a decir que no era buena idea atravesar el cerro a esas horas, y menos si iba solo. Siempre les agradecí su consejo, pero no les hacía caso. Una mañana, cuando estaba metido en el cerro, corriendo como siempre, tuve que detenerme de pronto, porque me percaté que a una distancia no tan lejos estaba una persona encapuchada. Iba todo vestido de rojo, lo único que se le podían ver eran los ojos. Me dio muy mala espina, pero no podía simplemente dar la vuelta. Entonces le dije el saludo de buenos días, pero no me respondió. En su lugar me hizo unas señas. Primero llevó su dedo índice a la altura de su boca. Después movió sus dedos medio y anular hacia arriba y hacia abajo 2 veces. Por último, alzó la mano, juntó los 5 dedos e hizo un movimiento con la muñeca. Eso no me gustó, así que seguí corriendo. A partir de esa mañana se me quitaron las ganas de adentrarme en el cerro, pero como dije antes, los fenómenos paranormales no se limitaban al cerro. Toda la colonia era un imán para esas cosas. Lo siguiente que me ocurrió fue una tarde-noche que yo estaba regresando del trabajo. Me acababa de bajar del transporte y ya solo quedaba caminar a mi casa. Apenas había caminado una cuadra cuando se me emparejó una muchacha. Me saludó y me preguntó si podía acompañarme hasta estar cerca de su casa porque le daba miedo andar sola a esas horas. Yo le comenté que sí, que no había ningún problema. Le dije hacia dónde iba yo para ver si en realidad le quedaba rumbo a su casa y me dijo que sí. Continuamos caminando en silencio porque había sido un día muy cansado para mí. Lo último que quería era conversar con una desconocida. De pronto, ella me lanzó una pregunta que no venía a cuento. ¿Crees en fantasmas? Respondí sin hablar. Solo giré la cabeza, dando a entender que no creía en esas cosas. Ella, ante mi negativa, empezó a contarme una historia. Se trataba de una persona que había vivido en esa misma colonia, a unas pocas calles de donde íbamos caminando. Dicha persona tenía un hijo.
Era su segundo hijo porque le mataron al primero. En aquellos años en los que transcurría la historia, habían muchísimas brujas en el Cerro de la Estrella y a varios kilómetros a la redonda. Esto se debía a que algo había ocurrido y había mucha gente muerta enterrada por todas partes. Entonces, las brujas acudían al lugar a buscar huesos humanos para poder realizar sus oscuros trabajos. Aparte de eso, se decía que, de vez en cuando, las brujas aprovechaban para llevarse a un vivo. Lo subían hasta la cima del cerro. Ahí lo sometían a diversos rituales ancestrales cuya finalidad era conseguir que el dios de las brujas entrara en el cuerpo de la víctima, porque esa siniestra deidad necesitaba alimentarse de carne humana. Por eso exigía que las brujas consiguieran un cuerpo físico. Cuando el dios de las brujas lograba encarnarse, el cuerpo del huésped se transformaba en un horrible monstruo. Le brotaban pelos y escamas de todo el cuerpo, la cabeza le desfiguraba y la espalda se le rompía para que emergieran un par de alas. Una vez completada la encarnación, el monstruo se metía en las casas para robar niños. Fue así que, una madrugada, el horrible monstruo se coló en la casa de la persona y arrastró a su hijo hasta las profundidades de una de las cuevas para poder alimentarse de su carne. La persona no pudo hacer nada en ese momento contra semejante abominación. Quedó fuera de sí debido a la impresión tan fuerte. Cuando logró reincorporarse, salió corriendo a buscar a su hijo. Recorrió la colonia entera, los 2 panteones y le dio la vuelta al cerro más de 3 veces. Pero de su hijo no encontró nada. Lo último que le faltaba era adentrarse en la llamada Cueva del Diablo, y eso hizo. Caminó en la oscuridad por días gritando el nombre de su hijo. Siguió caminando hasta que sus pies se rompieron. Entonces avanzó a rastras hasta que ya no pudo más. Cuando estuvo a punto de rendirse, se le apareció el diablo y le preguntó qué estaba buscando dentro de la cueva. La persona le respondió que estaba buscando a su hijo y que haría cualquier cosa para tenerlo de vuelta entre sus brazos. El diablo le dijo que él podría cumplirle aquello que quería, pero a cambio debía aceptar morir. El alma de esa persona no podía ir al infierno porque no había cometido maldades. Entonces, si aceptaba el trato del diablo, se condenaría a vagar como fantasma. Este aceptó. El diablo hizo aparecer a su hijo entre sus brazos, pero su hijo estaba muerto. Lo último que se escuchó de esa persona fue un grito desgarrador mientras se convertía en fantasma. Debo admitir que aquella historia que me acababa de contar la muchacha me dejó un poco inquieto. Entonces, ella me repitió la pregunta: ¿ahora sí crees en fantasmas? Yo le respondí que la historia había estado muy interesante, pero no era suficiente para cambiar mi opinión. Así que no creía en fantasmas. Utilizando un tono de voz más grave, me dijo: pues deberías. Volteé mi mirada hacia la muchacha, pero ya no estaba. Había desaparecido. Una sensación estática muy incómoda me recorrió el cuerpo. Apuré el paso para llegar a mi casa lo más rápido posible. Lo último que me ocurrió un poco fuerte fue en el 2020, en plena crisis por el bicho ese. Fue un sábado, como a la 1:30 de la mañana. Yo estaba sentado afuera de mi casa. Había sacado una silla para tomar un poco de aire fresco, porque, de todas formas, no podía dormir. Yo jamás había tenido problemas del sueño, pero esa noche, por más que cerraba los ojos, un zumbido me mantenía despierto. Primero pensé que pudiera ser un mosquito o una mosca. Encendí la luz, pero no vi nada. Volví a intentar dormir, pero el zumbido ahí estaba. Fue por eso que saqué la silla. Ahí estaba yo afuera de mi casa observando las estrellas y el cerro. Luego de estar mirando por un rato, me percaté de una cosa. En el cielo que se elevaba sobre la punta del cerro era bastante más oscuro que el resto del firmamento. Además, justo en esa mancha negra no había ninguna estrella. Me tallé los ojos con fuerza, creyendo que era mi vista la que me estaba engañando. Pero cuando volví a mirar a donde parecía estar más oscuro y sin estrellas, todo seguía igual. Era evidente que algo serio estaba pasando. De pronto, varias luces naranjas iluminaron el contorno de esa mancha negra. Ya con iluminación pude distinguir que tenía una forma de triángulo equilátero,
Por la impresión, me levanté de la silla. No pasaron ni 2 minutos cuando un destello blanco brotó del centro de aquel triángulo, y este desapareció. Tengo mis dudas sobre cómo mis experiencias podrían estar relacionadas con lo de la noticia, pero mi instinto me dice que todo está relacionado. Testimonio de exconvicto. Llegué a vivir a esta colonia después del primer terremoto, aquel que casi destruye la ciudad. Lo que pasó fue que mi hermano quedó atrapado dentro de uno de los edificios que se derrumbaron. Cuando lo sacaron, ya había perdido la vida. Él estaba casado y tenía 4 hijos. Su viuda tomó la decisión de irse a vivir con sus papás. Entonces, para que la casa no se quedara sola, me dijo que yo me quedara con ella. Desde aquel día vivo aquí a pocas cuadras de la estación del metro que pertenece a la línea 8. Claro que cuando llegué a vivir aquí todavía no existía la línea 8, así que para poder llegar al trabajo yo tenía que trasladarme hasta la estación tasqueña, que es la línea 2, y me iba en el metro hasta Bellas Artes. Todos los días era el mismo ir y venir de lunes a domingo sin descanso, porque se ganaba poco y vivir cuesta mucho. Por lo tanto, era bastante normal que yo llegara a mi casa después de las 10 de la noche, o inclusive un tanto después. Los días en los que no había mucha carga de trabajo y que, por lo tanto, llegaba más temprano a mi casa, solía ir a tomar algunas cervezas con un amigo que vivía en una casa más cercana al cerro. Cuando iba hacia allá, regresaba pasando la medianoche y, además, iba caminando. Como todos saben, andar en las calles a esas horas y solo es complicado, peligroso. Por lo mismo, yo siempre traía una navaja. No es que realmente tuviera la intención de usarla, pero traerla me hacía sentirme seguro. Una madrugada de tantas, me fui de casa de mi amigo como a las 2 de la mañana. Iba caminando tranquilamente cuando, al momento en que pasé a unas cuantas calles de una zona en la que no había casas, pude ver una luz. Me detuve un momento para saber qué era. Me pareció extraño porque yo había pasado por ahí decenas de veces y nunca había visto ninguna luz. No tardé mucho en darme cuenta de que se trataba de una especie de fogata. No hacía frío, por eso no me cruzó por la mente que pudiera tratarse de algún indigente o cualquier persona sin hogar. Me acerqué un poco, solo unos metros para ver si alcanzaba a notar alguna persona, pero la fogata estaba demasiado lejos para distinguir con precisión. Recordé que iban a ser las 3 de la mañana. Tenía que llegar a mi casa a dormir porque trabajaba al día siguiente. Sin embargo, oí algo que me hizo detenerme. Fue el grito de una niña. Parecía venir de la fogata. Me quedé quieto, esperando un segundo grito, pero no lo hubo. Revisé rápido mi pantalón para asegurarme que tuviera mi navaja. Cuando lo comprobé, empecé a caminar despacio hacia aquella fogata. Estaba a medio camino cuando, por fin, pude ver qué era lo que estaba pasando. Una anciana tenía amarrada a una niña. No le estaba haciendo nada, pero la niña estaba demasiado cerca de la ardiente fogata. Supuse que por eso había gritado. La anciana estaba haciendo algo. Aparte, decía cosas. Casi podría asegurar que la anciana era una bruja. Estaba listo para correr en cuanto estuviera lo suficientemente cerca e irme sobre la bruja, pero de pronto un perro me rebasó. Pasó ladrando y corriendo a toda velocidad justo al lado mío. El perro llegó en cuestión de segundos hasta donde estaba la fogata, brincó sobre la bruja y empezó a morderla. La bruja y el perro empezaron a pelear de manera brutal. La bruja con una mano trataba de quitárselo y con la otra lo rasguñaba. El perro solo mordía y seguía mordiendo mientras retorcía su hocico revolcando y arrastrando a la bruja entre la tierra y las piedras. Yo debía haber reaccionado para correr y sacar a la niña de ahí, pero la impresión de lo que estaba viendo no me dejaba moverme más rápido. Solo estaba caminando sin despegar la mirada de la pelea. En eso, la bruja extendió su brazo tratando de apuntarle a la niña. Sus dedos comenzaron a brillar. Gracias a Dios logré reaccionar y pude correr para ayudar al perro contra la bruja.
Estaba a tan solo escasos metros cuando el brazo entero de la bruja estaba brillando. Luchaba por apuntarle a la niña mientras el perro la revolcaba. Sentí que no me iba a dar tiempo de llegar para utilizar mi navaja con ella. Entonces lo único que se me ocurrió fue patearle el brazo que le brillaba. En el momento en que lo hice, su brazo impactó contra el perro. Esto causó un resplandor muy fuerte. Logré tumbarme al suelo mientras me cubría los ojos el brillo. Me levanté de inmediato. El perro y la bruja estaban tirados. Ninguno de los dos se movía. Yo me apuré para soltar a la niña. Le quité la mordaza que tenía en la boca y con mi navaja pude desamarrarle sus pies y manos. La niña estaba completamente asustada. Decía un montón de cosas que no parecían tener ningún sentido. Yo no lograba entenderle nada. Traté de tranquilizarla y le pregunté si podía correr, pero me dijo que no y miró sus rodillas. La pobre tenía mucha sangre. Parecía que la bruja la había arrastrado hasta ahí. Sin otra opción, cargué a la niña y empecé a caminar de regreso hacia la calle. Mientras tanto, para intentar calmar a la niña, le hice algunas preguntas sobre su casa, sus papás y sobre cómo había terminado en las manos de esa bruja. La niña no supo cómo decirme la dirección de su casa. No sabía la calle ni el número, o tal vez los nervios no la dejaban recordar, pero era rumbo al cerro. Por las señas que me dio, supe que esa niña vivía más allá de la casa de mi amigo, en las casas más cercanas al cerro, al menos las más cercanas en aquellos años. Me dijo que sus papás habían intentado protegerla de la bruja, pero ésta había hecho algo y los dejó en el suelo. Todo eso ocurrió mientras ella se escondía debajo de la cama. Inevitablemente, la bruja la encontró y se la llevó. La niña me aseguró que esa bruja se convirtió en un feo pájaro enorme y se la llevó volando hasta el lugar donde la había encontrado. Ella trató de escapar, pero la bruja, todavía convertida en pájaro, la empujó muy fuerte y la tumbó. Por eso, la niña tenía lastimadas las rodillas. Ya nos habíamos alejado más de 50 metros cuando, de pronto, sentí un golpe en la cabeza y caí al suelo. 2 tipos y una mujer habían llegado a donde estábamos. La mujer estaba levantando a la niña. Me acusaron de haberme robado a la niña. Me dieron varios años, pero luego de poco más de un año, gracias a que la niña pudo convencer a sus papás de que yo en realidad la había salvado, los señores iniciaron un proceso para sacarme, y antes de cumplir los 3 años en la cárcel, lograron que me devolvieran la libertad. El Cerro de la Estrella y sus alrededores guardan muchos oscuros secretos. Un ejemplo claro fue lo que me pasó. Cuando pasaron los años y ocurrió aquello que se dijo en las noticias, lo primero que vino a mi cabeza fue que detrás de ese acontecimiento estaban las brujas del cerro. Testimonio de la señora de la tienda. Recuerdo muy bien cómo fue que empezó todo, al menos cómo empezó en mi cuadra. Yo estaba en mi tienda, era temprano. Entraron 2 muchachos, solo de verlos supe que no eran de por aquí. Venían de otro estado, seguro del norte por su forma de hablar. Compraron agua porque habían hecho una actividad en el cerro, cosa de turistas. Cuando me dan el dinero de las aguas, me comentan que pudieron sentir un olor muy feo en cierta área. Yo les dije que habría de ser un perro muerto, pero ellos me alegaron que no, que era un olor diferente, más fuerte. Antes de irse, uno de los muchachos comentó que de seguro se trataba de un muerto. Aquello pudo haber pasado como un comentario más, de no ser porque a las horas empezaron a llegar patrullas y entre los vecinos se empezó a correr el rumor de que la policía había encontrado un cuerpo. Patrullas estuvieron llegando y yéndose de la colonia casi por 2 semanas porque seguían encontrando personas sin vida. Lo más extraño de todo eso fue que muchos de los muertos parecían haber sido atacados por animales feroces. Quiero hacer énfasis en que las señales de ataque animal estaban en muchos, no en todos. En las noticias no dijeron la cantidad real de los cuerpos encontrados, solo dijeron de aquellos que tenían mordeduras. Otra cosa que tampoco se dijo en las noticias fue que hubo un detenido.
lo cual no hace ningún sentido porque las autoridades afirmaron que los responsables era una jauría de perros. Según me enteré por los vecinos, el detenido había sido encontrado dentro de una cueva arrastrando el cuerpo de un niño al que le faltaban los tenis. Esa persona detenida se negó a dar explicaciones. Lo único que dijo fue que prefería morir antes de dar información, como si tuviera miedo a revelar la verdad. De los últimos restos que encontraron fue pocos días antes del Año Nuevo. Fue una mujer abrazando a su hijo. Ambos habían sufrido mordeduras muy graves. Platicando con los vecinos, algunos decían que la policía llevaba encontrando cuerpos desde la primera semana de noviembre, pero que no se había dado la noticia porque, al parecer, las 6 personas encontradas habían sido sacrificadas durante un ritual satánico. Yo sí creo en eso de la secta satánica, porque mi hijo, que en aquel entonces estaba en la secundaria, me llegó a comentar que en su escuela decían que en cierta zona del cerro había un altar al diablo y que nadie podía tumbarlo porque a ese lugar acudía gente poderosa a hacer sus rituales de maldad. Yo no soy estudiada, pero cualquiera entiende que un grupo de perros, por más violentos que sean, hay cosas que simplemente no pueden hacer, como arrancar extremidades y dejar intacto el torso. Eso no lo hace ningún animal. Además, si hubiera una jauría de perros salvajes, hubieran atacado a algún vecino. Y al menos hasta donde yo sé, ningún vecino se quejó de que lo atacaran unos perros. El Día de Reyes, el 6 de enero, al parecer no querían que mucha gente se enterara de lo que estaba pasando en el cerro. Nosotros los vecinos teníamos miedo porque al poco tiempo se supo que un alumno de la escuela en la que estudiaba mi hijo había desaparecido en el cerro. Después empezaron a llegar los militares y hubieron muchas luces raras. La gente empezó a hablar de sectas, vampiros, extraterrestres, monstruos, demonios, brujas y hasta nahuales. Todas las historias trataban de dar una explicación que cubriera todo lo que estaba sucediendo. Lo que se decía de los nahuales le daba un poco de sentido a las declaraciones oficiales sobre la supuesta jauría de perros, y eso de los nahuales era algo medianamente conocido en las colonias cercanas al cerro, porque más de una década atrás se había hecho popular el rumor de un brujo que se transformaba en perro y se paseaba por el cerro en busca de personas para comérselas. Lo de los demonios se remontaba a cientos de años en el pasado. Cuando se celebraba un extraño ritual en el cerro, se decía que durante la última vez que se realizó el ritual, antes de que invadieran los españoles católicos, se invocaban unos demonios provenientes de lo más profundo del inframundo. Esos seres se alimentaban de carne humana. La idea del ritual no era dejarlos libres para siempre, sino que los devolverían al inframundo en el siguiente ritual. Pero ocurrió la invasión y aquellos demonios terminaron quedándose a vivir en las cuevas del cerro. Unos pocos vecinos juraban haber visto horribles monstruos, cocodrilos con forma de perro, bestias peludas, salamandras con cuerpo de personas y hasta perros gigantes. Yo supongo que si esas criaturas existen, pudieran tratarse de los demonios invocados durante aquel ritual. Lo mismo sería con los vampiros, que en realidad fueran criaturas antiguas del inframundo, criaturas que, al ser semejantes al diablo, fácilmente pudieran ser adoradas por sectas satánicas. Por eso existiría el altar del que me habló mi hijo. A lo mejor sí sea cierto eso del ritual y los demonios. Es una teoría que explica casi todos los hechos y las cosas que decía la gente. Tal vez el supuesto brujo nahual en realidad era uno de esos seres del inframundo. En cuanto a los extraterrestres, yo no sé nada, pero lo que sí me consta es que hay brujas en el cerro. De hecho, yo pienso que las luces que se miran son brujas convertidas en bolas de fuego. En una ocasión pude ver a las brujas, fue en el panteón. Una noche, faltando pocas semanas para que se celebrara el Vía Crucis, yo estaba yendo hacia el panteón porque había perdido un morral donde traía guardado dinero de la tienda. Había buscado por todos lados y, como durante la tarde había estado en el panteón, tenía la esperanza de encontrarme ahí el morral. Todavía no llegaba cuando ya podía ver unas velas encendidas. En el camino me encontré a una vecina. Me preguntó a dónde iba tan noche.
Cuando le respondí que iba al panteón, me dijo que mejor no fuera porque las velas que se veían eran de las brujas. Y si las brujas estaban dentro del panteón, no podía ser para nada bueno. Yo le comenté que necesitaba ir porque había perdido mucho dinero y creía que tal vez lo había dejado ahí. La vecina solo movió la cabeza y me dijo, pues que la Virgencita la proteja. Conforme me iba acercando al cementerio, podía escuchar voces. Parecían ser rezos, pero lo raro es que yo escuchaba esos rezos como si vinieran debajo de la tierra. Y a pesar de que tenía miedo, yo necesitaba encontrar ese dinero, porque si no lo encontraba, habría trabajado por nada durante más de una semana. Cuando estuve lo bastante cerca, pude verlas ahí reunidas. Eran varias, unas 8 o 9. Una de ellas volteó a verme y su mirada penetrante fue suficiente para disuadirme. La verdad, no sé qué estaban haciendo esas brujas dentro del panteón, pero tal como me dijo la vecina, seguro no era para nada bueno. Testimonio de ciclista. No muchas personas saben que en el Cerro de la Estrella hay un altar satánico, pero les puedo asegurar que tal altar sí existe. Lo sé porque yo lo vi con mis propios ojos. Yo iba en mi bicicleta, estaba subiendo al cerro. No estaba siguiendo una ruta como tal, en realidad solo estaba buscando zonas complicadas para andar en bicicleta. Así practicaba y mejoraba. De pronto, cuando estaba cerca de un barranco, yo debía dar vuelta, pero la llanta de la bicicleta justo estaba en medio de dos piedras muy estorbosas. Por eso, cuando intenté girar el manubrio no pude, y me fui derecho cayendo por el barranco. Lo bueno fue que la caída no fue del todo libre. Caí unos 3 metros antes de golpear contra el terreno, que tenía una pendiente no tan inclinada, pero sí lo suficiente para no poder detenerme. Mi bicicleta y yo rodamos por esa pendiente hasta que nos impactamos con un árbol. Quedé muy aturdido, podía sentir que sangre brotaba de mi cuerpo. Tardé varios minutos en poder levantarme. Lo primero que hice fue quitarme el casco. Al revisarlo, me di cuenta que estaba muy abollado. De no haberlo traído puesto, hubiera terminado muerto por golpearme muy fuerte la cabeza. Tenía la playera desgarrada y manchada de sangre. Esas manchas estaban a la altura de los hombros. No sentía un hueso roto, pero los 2 hombros me ardían como si me hubiera arrastrado sobre el pavimento. Durante la caída, también había perdido uno de los tenis. Cuando quise caminar, el pie que tenía descalzo me dolía mucho. El dolor fue punzante. Lo sentía a la altura del tobillo. Algo malo le había pasado a mi tobillo. No tenía sangre, pero el daño era interno. Dejé tirada la bicicleta porque quedó prácticamente destruida. Como no podía caminar, lo que hice fue moverme dando pequeños brincos mientras con los brazos me iba agarrando de los árboles. No tardé mucho en darme cuenta de que había caído en una zona aislada del cerro, porque en el suelo no había ninguna señal de que alguien hubiera caminado por ahí. Estuve avanzando así por varios minutos hasta que llegué a un lugar que definitivamente no era normal. Yo ni siquiera me había dado cuenta de que me estaba acercando, porque el sitio estaba bien camuflado entre los árboles. Lo primero que llamó mi atención fue una inmensa figura hecha de piedra y madera. La figura, aunque era ambigua, se notaba que se trataba de un demonio. Un detalle de esa figura es que con una de sus manos sostenía algo que parecía una rama, pero tenía forma de serpiente. Cuando separé mi mirada de la escultura demoníaca, me percaté de que yo estaba parado en medio de un masivo altar satánico, que seguramente le servía como centro religioso a una secta. A los pies de la escultura había una mesa hecha con un material negro brilloso, obsidiana tal vez. Del lado izquierdo de la mesa estaba un púlpito que parecía estar hecho de huesos. Del lado derecho de la mesa de obsidiana había como una especie de medio pilar. Encima tenía velas, varios frascos metálicos y una copa con el grabado de un pentagrama. Frente a la mesa, clavada sobre un tronco de corteza negra, estaba una espada. No podría decir si era una espada rara o una normal.
porque yo no sé nada de espadas. El único detalle curioso sobre esa espada es que tenía números grabados en relieve de color rojo. Los números eran 3, 2, 4. También había una escalera tirada. Era una escalera ordinaria de esas de metal. Yo en todo momento procuré no tocar nada ni acercarme demasiado. Solo movía mi vista tratando de observarlo todo. Le di varias pasadas a la escultura, al medio pilar, al púlpito, a la espada y a la mesa. Entonces me percaté que debajo de la mesa de obsidiana, justo detrás de la espada, había 3 bloques. 2 de los bloques estaban acomodados de forma horizontal y el otro estaba sobre ellos, de tal forma que quedaba descansando sobre los otros 2 bloques. Como miré esos bloques, mi vista quedó a la altura del suelo. Por eso pude ver que había varios cojines en la tierra. Eran 13 en total y estaban dispersos en el sitio. Ya no quise seguir en el lugar y me alejé buscando algún camino que me ayudara a salir del cerro. Pero por más que caminaba, no podía encontrar nada. Yo pienso que me estuve moviendo por más de 2 horas, y todo para volver a regresar al altar satánico. Durante esas 2 horas llegué a varios barrancos y varias paredes altas de piedra. Pensé que para poder salir de ese lugar tendría que escalar o lanzarme por uno de los barrancos, pero cuando volví a dar con el altar, supe que definitivamente debía haber una forma de salir caminando, porque la gente del culto debía poder llegar hasta su altar y no iban a escalar ni aventarse por un barranco. Seguí caminando buscando la salida. Luego de un buen rato encontré una cueva. No me daba confianza porque, a pesar de que eran como las 3 o 4, y los rayos del sol pegaban directo en la entrada de la cueva, el interior no se iluminaba nada. Tenía el presentimiento de que algo maligno habitaba en el interior de la cueva. Apenas me iba a animar a entrar cuando escuché pasos desde el interior. Me asusté y retrocedí un poco. Entonces salieron militares. Eran 8. Me miraron sorprendidos. Pensé que me iban a apuntar o algo, pero no. Solo me preguntaron qué estaba haciendo ahí. Les conté que me había caído por un barranco con todo y bicicleta. Inclusive me ofrecí a llevarlos al lugar donde estaba mi bicicleta tirada. Se negaron y me dijeron que 3 de ellos me iban a escoltar hasta el otro lado de la cueva. Les agradecí. 2 de ellos iban al frente, luego yo y el otro soldado atrás. Los soldados conocían el camino a la perfección porque, a pesar de que había varias ramificaciones, los militares avanzaron seguros y sin detenerse ni un segundo. En menos de 10 minutos ya habíamos salido al otro lado de la cueva. Yo esperaba ver un vehículo militar o algo, pero no había nada. Uno de los soldados me dijo que tuviera más cuidado. Los 3 se dieron la vuelta y se perdieron. Aún no estaba en ningún camino, pero a lo lejos podía ver uno, así que, todavía apoyándome de lo que se pudiera, llegué hasta el camino y bajé del cerro. Esto que les cuento me ocurrió en el 2020. Conclusión del escritor Ramiro Contreras. El usuario @invictusbgm45 asegura que no fueron perros normales los responsables de aquel terrible suceso ocurrido durante la última semana del año 2012 y que fue dado a conocer el 6 de enero del 2013. Este usuario, que afirma vivir cerca de donde fueron encontrados algunos de los cuerpos, comenta que el responsable fue un misterioso monje que lleva consigo 2 enormes bestias. Dice que él y sus amigos llegaron a ver a ese monje en varias colonias como Valle de Luces, Paraje de San Juan y El Manto. Según el usuario, el monje y sus 2 bestias se manifiestan en las madrugadas. También cuenta que no es necesario verlo para saber que está cerca, porque un olor a podrido y un sonido de cadenas lo acompañan. Dejando un poco de lado las teorías de carácter paranormal, un usuario teoriza que a lo mejor el responsable pudo haber sido un misterioso anciano que vive en una cabaña en lo alto del cerro. Ese usuario cree eso porque ha visto a este señor caminando con un machete en la mano. Y así, muchísimas personas que proponen otras explicaciones, tales como ladrones, cárteles,
Psicópatas, inclusive hay quien culpa a la misma policía y hasta al gobierno de estar detrás de todas las muertes. Ya sea que se culpe a las brujas, sectas o grupos delictivos, la cuestión es que el 99% de las personas que se enteraron de la noticia consideran que la versión oficial, la que busca culpar a una jauría de perros salvajes, es una rotunda e insultante mentira. Por supuesto, es entendible que la gente no haya creído semejante absurdo. Unos perros salvajes no explicaban el por qué todos los cuerpos encontrados eran de colonias alejadas, de otras ciudades y hasta de otros estados. El circo que montaron las autoridades perdió la poca credibilidad que tenía cuando enviaron más de 50 policías a atrapar un grupo de perros. Según atraparon a 11 perros y mostraron fotografías, 4 de los perros eran cachorros y afirmaron que había una perra que estaba en celo y que por eso todos los perros estaban juntos porque la seguían. Ninguno de estos perros era de raza grande. Todos eran de razas tamaño mediano y pequeño. Nadie en su sano juicio creería que algunos perros callejeros van a causar la muerte de tantas personas en un periodo de tiempo tan corto. Pero sin lugar a duda, las dos preguntas más importantes son: ¿por qué ocultaron el dato real de cuerpos encontrados? ¿Por qué enviaron a más de 50 policías a detener a 7 perros y a 4 cachorros? Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.